Hermanos, me gustaría primeramente que pusiéramos esta prédica en las manos de Dios. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Dios. Te pido, Dios mío, que en esta mañana, Dios mío, abras nuestra mente, Señor, abras nuestro corazón para la palabra que traes para nosotros en esta mañana, Señor. Me uses como herramienta, Dios mío, para poder transmitir este mensaje, Señor, que viene de ti. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y voy a empezar haciéndoles examen. Hace 8 días, no recuerdo si fue en el culto de la tarde, ¿se acuerdan quién predicó? Nuestro hermano Rafa. ¿Y de qué nos habló nuestro hermano Rafa? De los demonios, un pasaje justo anterior a esto, recordando que al final el pueblo, viendo que estaban perdiendo muchísimo dinero, básicamente le rogaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿sabes qué? Ya, vete, por favor, vete de aquí. Y el Señor tomó la barca y entonces se fue al otro lado. Pero en el otro lado, de acuerdo a la Escritura, llegó y estaba vacío. No, estaba ya una multitud esperándolo. ¿Sale? Bueno, desde aquella petición que equivalía a un "te rogamos que te vayas de aquí", la historia avanza hasta esta petición conmovedora de "te ruego que vengas", como lo hemos leído en esta porción de la palabra. Vimos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos, y ahora lo veremos sobre la enfermedad y la muerte. Marcos 5, del 21 al 23, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. La palabra de Dios nos presenta a Jairo, quien era un principal de la sinagoga. ¿Qué significaba esto, hermanos? ¿Cómo podríamos tener un sinónimo de un principal de la sinagoga? Como un pastor. ¿Tenía poder? ¿Ustedes creen que era pobre o rico? Rico, ¿no? Posiblemente tenía propiedades. Era una persona reconocida dentro de esta comunidad. ¿Qué significa esto? Cabeza o rector de una sinagoga cuyo deber consistía en preservar el orden e invitar a las personas a leer o hablar en la asamblea e imponer castigos debidos a los transgresores. Es decir, una persona que realmente tenía poder. Un jefe de la sinagoga postrado, un jefe de la sinagoga pidiendo misericordia, un jefe de la sinagoga con fe, sabiendo que Jesús era la única solución al problema. Seguramente en este lugar nos encontramos muchos que estamos conscientes del poder de Dios, pero también nos encontramos quienes por desobediencia anteponemos poderes que consciente o inconscientemente consideramos más efectivos que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre evidentemente tenía los recursos para poder tener la posibilidad de llevar a su hija con el mejor de los doctores, al mejor de los hospitales, con los mejores especialistas, con la posibilidad de poder pagar absolutamente cualquier precio para poder salvar la vida de su hija con tan solo 12 años de edad. Durante la pandemia, el Señor nos mostró este poder tan grande y tan fuerte porque gente que tenía muchísimo dinero, muchísimos recursos, tuvo la oportunidad
de salvarse por su dinero, por sus recursos, por las personas que conocían. ¿No? Hubo varias personas con nombramientos importantes, varias personas alrededor del mundo que tenían dinero, poder, propiedades, que al final vieron que ninguna de estas les fue suficiente para poder comprar su salud. Y yo les comentaba que en algunas ocasiones, por desobediencia, anteponemos poderes que consciente o inconscientemente consideramos más efectivos que nuestro Señor. Y es en verdad un sentimiento de impotencia bastante grande. Como ustedes saben, recientemente mi mamá tuvo una cirugía porque estaba enferma. Pero el tiempo que ella tuvo que esperar para que esta cirugía pasara fue 3, 4 meses, si no es que más, tal vez 6, cuando en teoría o en papel era algo urgente. Pero sabemos que, bueno, para nuestro seguro social la urgencia pues no necesariamente significa lo mismo para nosotros, ¿no? Una operación de urgencia tardó alrededor de 4, 5 meses en ocurrir. Y en la fecha en la que ella ya estaba programada para cirugía, pues llegamos temprano, todos los documentos listos, se presentó, le dijo, sí, muy bien, el día de hoy tiene usted programada su cirugía, usted es la tercera persona que va a pasar. Espérenos y ahorita le llamamos. Pasaron las horas y las horas, la cita era a las 12, 1 de la tarde, y eran como las 6. Evidentemente mi mamá estaba en ayuno porque pues para una cirugía uno se tiene que presentar en ayuno, ¿no? Y al final sale un doctor, muy joven él, era internista o es internista, y nos dice, el día de hoy la cirugía no va a ocurrir. Llegó un paciente de emergencia, no podemos atender a su mamá. En ese momento uno primeramente siente muchísima impotencia y coraje de decir, estuvimos esperando 5 o 6 meses para que esta fecha llegara. Vinimos a tiempo, fuimos los primeros en llegar antes de la persona 1 y 2. Y al final me dices que no la vas a operar. Mi papá se enojó más que yo. Pero al final, pues el internista solo nos dijo, ¿y qué quieren que haga? Llegó un paciente de emergencia. ¿Qué le digo a la persona que se está muriendo? Espérame porque tengo una cirugía programada. Al final, ya cuando yo estaba manejando de camino a casa, dije, bueno, sí, tú vienes muy enojado, ¿no?, por la falta de atención, pero ponte en los zapatos de tu mamá. Que al final, ¿quién estaba sufriendo? ¿Ella o yo? ¿Quién sentía un fuerte dolor en su cuerpo? ¿Ella o yo? ¿Se imaginan la frustración para el paciente? Para la persona que se siente mal. Resumidas cuentas, la cirugía no ocurrió hasta después de 1 mes, aproximadamente 2 meses. Después de que teníamos esa fecha que nos decían, bueno, te la reprogramo para tal fecha, y fuimos otra vez y no, fue hasta la 3ª o 4ª vez que ya. Finalmente, y gracias a Dios, mi mamá tuvo esa cirugía. Pero ahí también yo siento que fue una enseñanza, tanto para ella como para mí, de paciencia. Que había por ahí algo que teníamos que entender, algo que teníamos que aprender con esa experiencia. Regresando a nuestra historia, Jairo, de la misma manera, consciente que ni su posición ni las riquezas lograrían salvar la vida de su hija. Solo Jesucristo era capaz de hacerlo. Y esto no era porque Jairo fuera más listo que nadie, solo es posible por la fe.
por la fe dada por Dios para su gloria. En Efesios 2, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Jairo, por mucho principal de la sinagoga que fuera, sabía cuál era el lugar más seguro en ese momento: a los pies de Cristo. Jairo iba con fe, con la fe asombrosa, y de este ejemplo tenemos que aprender todos. Acabamos de cantar Noble Sostén, y en una de las partes de Noble Sostén se refiere a la muerte. ¿Se acuerdan qué dice esta parte? Ya la están cantando todos en su mente. A ver, acuérdense. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Y lo cantamos. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos? ¿Cuántos de nosotros ya estamos ahí, sabiendo que nuestra vida pertenece a Dios? Pero bueno, no me voy a adelantar porque pasa algo en la historia muy, muy importante. Solo recuerden lo que acabamos de cantar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Señor acompaña y bendice a los que se humillan. El versículo 24 de esta porción de la palabra dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es decir, nuestro Señor Jesucristo contestó la plegaria de Jairo. Jesús tuvo misericordia. Jesús iba a mostrar la gloria de Dios, su obra para su gloria, porque las cosas acontecen según el orden y la voluntad de Dios. Como lo vamos a ver en la historia, o eso lo vamos a leer de tarea, no necesariamente todo lo que pedimos es concedido en el tiempo que nosotros lo consideramos. Como se imaginarán, una de las peticiones que yo tenía con nuestro Señor en este momento de la cirugía de mi mamá era justo que se llevara a cabo la cirugía de mi mamá, ¿no? Y que de una u otra manera ella fuera sanada por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios ocurrió, pero no en el tiempo en el que en teoría o en papel tenía que ocurrir. Y algo que me tranquilizó muchísimo fue justo las palabras de mi mamá la segunda vez que nos regresaron de la cirugía. Y ella me dijo: solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Cuando Él quiera, me van a operar. Con esa tranquilidad, con esa serenidad, cuando Él quiera, me van a operar. Si ella, que era la que estaba sufriendo, que era la que tenía el dolor, estaba tan consciente que su operación ocurriría en el momento en el que Dios así lo quisiera, ¿qué más preocupación podría tener yo? Más que esperar los tiempos precisos de nuestro Dios. Jairo se humilla, hace esta petición. Antes ha sido dotado con la fe que puede venir de Dios, y todo apunta a un desenlace glorioso para Dios. Pero en esta historia pasa algo. En ese momento la niña estaba enferma, pero como veremos, muchas veces Dios permite cosas que no son de nuestro agrado para que veamos su poder y su majestad. Imagínense a Jairo ya diciendo: ya, el Señor viene conmigo, vamos directo a mi casa. Pero en ese ínter ocurre algo, ocurre un evento. Y este evento nos muestra la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad.
versículo 25 al 34 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Hasta ahí nos vamos a detener. Por un lado, imagínense a Jairo, ¿no? Él ya va de camino acompañado de nuestro Señor Jesucristo, sabe que en la casa está su hija moribunda y ocurre algo que va a retrasar absolutamente todo. Esta mujer, como lo dice la palabra de Dios, había escuchado de él. Jairo, por un lado, era un principal de la sinagoga. No solo había escuchado de la palabra de Dios, sino que estaba a cargo de un puesto en donde se estudiaba la palabra. Esta mujer había escuchado de él. No era una mujer que pertenecía a la sinagoga, más bien era una mujer condenada por este mal que ella tenía. En ese entonces, cualquier persona que estuviera cerca de ella o que la tocara o que ella lo tocara, ¿no?, era maldecida. Entonces, evidentemente era una persona sola, una persona que no tenía acceso a la sinagoga. Más aún, durante estos 12 largos años había buscado diferentes opciones, doctores, medicinas, gastado todos sus recursos en encontrar la cura para su enfermedad sin que hubiera obtenido los resultados esperados. Más aún, estaba empeorando. Y tal vez esta tarde nos encontremos como esta mujer. Tal vez alguno de nosotros solo hayamos escuchado la palabra de Dios. En algún mensaje que nos han dicho que su poder es infinito, pero aún seguimos cargando enfermedades, dolores, padecimientos en este mundo. O tal vez seamos como Jairo, pero sigamos padeciendo dolores, enfermedades de este mundo. Esta vida tal y como la conocemos llegará a su fin. Miren a la persona que está al lado de ustedes, por favor. Véanla bien. ¿Ya la vieron? ¿Seguros? Muy bien. Pues habrá un momento en donde esa persona que está al lado de ustedes ya no estará. Complicado, ¿no? Como humanos es difícil aceptar que la persona que está al lado de ustedes, por mucho que la querramos, por mucho que sea nuestra esposa, nuestro esposo, bueno, tal vez las esposas no quieren tanto a los esposos, pero imagínense a sus hijos, papás, mamás, hermanos, ya no estará. Pero el Señor quiere que sepas que Él ha vencido la muerte, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que como esta mujer, esta tarde, esta mañana, te postres ante Él y le platiques tu sufrimiento, tu enfermedad. ¿Qué es lo que como esta mujer te ha tenido durante 7, 14, 21, 40 años mal, sufriendo? Se puede llamar ansiedad, se puede llamar depresión, se puede llamar preocupación económica.
¿Qué enfermedad, qué padecimiento has tenido por cierta cantidad de tiempo? Del versículo 30 al 32, la palabra de Dios dice: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El fin del testimonio es confesar la gloria de Dios. Los salvos harán esto. Nuestro Señor Jesucristo conoce cada uno de nuestros miedos, pesares, enfermedades, angustias. Él sabía perfectamente bien quién lo había tocado. Él sabía perfectamente bien cuál era esa persona, qué es lo que padecía y qué es lo que había ocurrido. Pero aún así, pregunta: ¿quién me ha tocado? Para que esta mujer vaya a sus pies y le confiese toda la verdad. Y lo que esta mujer obtiene no solo es la sanidad de nuestra vida terrenal, no solo obtiene la sanidad de esta enfermedad que la había acogido durante 12 años, sino obtiene algo muchísimo más precioso que eso, algo invaluable, que es la vida eterna. ¿Qué estábamos cantando hace ratito? ¿Noble sostén? Sí, pero acuérdense de la frase de muerte. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. A esta mujer el Señor le dio la sanidad que quería. Jairo, por otro lado, tuvo que esperar a que todo esto aconteciera y ocurriera. Imagínense a un papá esperando que su hija fuera sanada, pero esta mujer se atraviesa y todavía le dice: ¿quién me tocó? Y todavía esta mujer se acerca y le platica toda la historia. La palabra de Dios no nos dice, no, pues esto ocurrió en 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto tiempo se tardaron? ¿Quién sabe? Fueran 30 segundos. Yo creo que Jairo, pues hasta quisiera que nuestro Señor Jesucristo fuera como más rápido, ¿no? Casi corriendo. Pero todo esto ocurre para mostrarnos 2 cosas: el poder de Dios en la enfermedad y el poder de Dios en la muerte. Si continúan la historia, verán qué es lo que pasa con la hija de Jairo. El poder de Dios en la enfermedad y el poder de Dios en la muerte. A esta mujer no solo le dio la sanidad en vida, sino le dio la vida eterna. Esta mañana te voy a pedir que al cerrar nuestros ojos y hagamos esta confesión a nuestro Dios, así como esta mujer, le digamos algo que Él ya sabe, pero que esto es para confesar la gloria de Dios. ¿Qué es aquello que te tiene mal? Puede ser algo físico, puede ser algo mental. Como Jairo, conocemos el poder de Dios, pero solemos anteponer otros poderes que llegas a considerar superiores al de nuestro Señor Jesucristo. Como esta mujer, ¿sabes, porque has oído hablar del poder de Dios, lo que nuestro Señor puede hacer? Así que
Yo te invito esta mañana a doblar tu rodilla, a confesar tu verdad. El Señor seguramente ya la sabe, pero tu testimonio es para confesar la gloria de Dios. Mientras tú haces esta oración personal, yo me voy a permitir orar por todos nosotros. Dobla tu rodilla, cierra tus ojos y confesemos al Señor. Amadísimo Padre Celestial, tú conoces, Dios mío, las dolencias de nuestro cuerpo, las dolencias de nuestro corazón, las dolencias de nuestra mente, Señor. Esta mañana, Señor, todas esas dolencias, Señor, las ponemos ante ti, porque sabemos, Dios mío, que tú eres poderoso en la enfermedad, porque sabemos, Dios mío, que tú eres poderoso en la muerte. Tú, Señor, venciste la muerte, y gracias a ti, Señor, somos sanos. Gracias a ti, Señor, tenemos vida eterna en ti. Y aunque nuestros sentimientos, Señor, como humanos, Señor, como pecadores, nos hacen tener una visión corta, Señor. Nos hacen tener una visión corta de preocuparnos por cosas minúsculas, Dios mío. Por cosas que tú sabes, Señor, que tienen una respuesta en ti. Por cosas que ni siquiera deberíamos de considerar como importantes, Señor, lo hacemos. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Sabemos, Dios mío, de tu poder. Sabemos, Dios mío, que a través de esta confesión, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío. Y te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Te pedimos perdón por anteponer poderes, Señor, que no son para nada comparables al tuyo, Señor, a tu misericordia. Esta mañana, Señor, te pido que tú escuches a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tú escuches, Señor, las plegarias de mis hermanos. Que a través de esta confesión, Señor, te demos la gloria. Y que a través de esta confesión, Señor, podamos por fe saber que nuestra vida es tuya, Señor. Que no hay cosa imposible para ti. Que aún lo que nosotros consideramos como algo que ya no tiene solución, como es la muerte, Señor, tú nos has enseñado que no es así. Gracias a ti, Señor, tenemos esta vida eterna. Gracias a ti, Señor, debemos levantarnos todos los días sabiendo, Señor, que tú proveerás, sabiendo, Dios mío, que tú estás con nosotros, que para ti no hay imposibles, que como tus hijos, Señor, debemos salir y compartir el Evangelio, sabiendo que tú te encargarás de todo lo demás. Gracias, Dios mío. Gracias por esta bendición. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.